buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo y hablamos cada semana sobre los temas del día o de la semana. Hoy tenemos un tema especial, vamos a hacer una evaluación de la gira del presidente Santos por Europa y también vamos a hablar un poco ya que se acercan los 100 días del segundo mandato del presidente Santos, hablar un poco lo que han sido estos 90 y pico, casi 100 días, en función, digamos, de entregarle a los televidentes una evaluación. Tenemos unos invitados e invitadas especiales hoy. Elizabeth Ungar, y es columnista del Espectador, analista política, directora de Transparencia. Muchas gracias, Elizabeth. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio Liscano, que es senador del partido de la U, un parlamentario fogoso. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, León. Un saludo afectuoso a todos los televidentes y aquí a las personas que nos acompañan en el set. A María Bdetov, internacionalista, ella es corresponsal de Le Monde. Buenas noches a todos. Y al doctor, que lo hemos tenido mucho tiempo acá, al doctor Robledo, senador del Polo Democrático. Muchas gracias por venir. León, a ustedes mil gracias, a sus televidentes mis saludos. Bueno, empecemos con María. María, usted que conoce más ese mundo europeo, ¿cómo se ve desde allá? ¿Cómo vieron allá esta gira del presidente Santos? Primero creo que no la vieron mucho, no es de los temas que acapare los noticieros internacionales la visita de un jefe de Estado, porque hay muchos jefes de Estado que se pasean por Europa. Dicho eso, yo creo que le fue bien en lo que iba a buscar, un respaldo político y un apoyo económico que está lejos de haberse concretado del todo, pero yo creo que en lo que pretendía el presidente Santos le fue bien. El doctor Robledo sí fue muy crítico, le vi muchos trinos sobre esa gira. Pues a ver, digamos esto, León, yo creo que el viaje del presidente Santos en lo que tiene que ver con él hacer una explicación de todo este tema de la paz y ganar, digamos, respaldo, yo a eso no tengo nada que objetarle, pienso que ese es parte del trabajo de un jefe de Estado, pero la forma como la cosa se hizo, un poco pues como un plan como de limosnear por allá, ¿no? De pasar pues casi con una latica a ver si le pone unas monedas, a mí eso me molestó realmente. Yo creo que el problema de la dignidad es un problema clave en las personas, en los países y en los presidentes, y eso se pierde, y además porque esto ya se demostró, esto tiene un secreto, porque es que aparentemente nos regalan cosas, pero ahí acaba de sacarlo con todas las letras la Deutsche Welle, que es el sistema de información del Estado alemán, cómo Santos va a hacer compromisos de tropas colombianas al servicio de la OTAN, tanto en el caso de Ucrania, como incluso se habla de una fragata moviéndose por la zona del Golfo de Adén. Eso pues son cosas de una gravedad pasmosa. Primero, que prueba que los europeos no dan nada, ni los gringos ni nadie, y además vamos a seguir metiendo a Colombia con tropas colombianas al servicio de la OTAN. Este debería ser, en otro país sería un debate inmenso. ¿Cómo así que el señor Biden hace unos meses, unas semanas, el vicepresidente norteamericano le manda una carta a Santos y le dice: necesitamos que hagan paz rápido en Colombia porque esas tropas las necesita la OTAN en otros escenarios de guerra en el mundo? Ojo, colombiano, lo que se está moviendo. Isabel, hagamos una primera comentarios generales sobre esta gira. Bueno, yo creo que el presidente no fue a conseguir plata, sino fue a vender la idea. Yo no creo que... No concuerdo con el senador Robledo cuando dice que fue a pasar la coquita. Lo que haya dado a cambio, ese sí es un tema muy preocupante. Y creo que un proceso de paz necesita del apoyo de la comunidad internacional, no solamente pensando a futuro, ahí sí pensando en recursos, sino un apoyo político para sacar adelante este tipo de decisiones y para sacar adelante este tipo de procesos que el país solo no lo va a poder hacer. Bueno, Mauricio, el tema de Mauricio es de la coalición de gobierno. Vamos a ver cómo ve usted esa gira. No, yo creo que al presidente pues le fue bien porque tenía muy claramente dos objetivos. El primero era obviamente conciliar y promover y contarle al mundo, digamos, especialmente a Europa, pues el proceso de paz, entre muchas otras cosas, porque este es un proceso de paz que se está haciendo después del Tratado de Roma, es decir, este es un proceso de paz
que tiene unos alcances en el tema de la justicia de alcance internacional. Hoy la justicia está realmente globalizada. Es decir, hoy usted no puede llegar a decir que usted hace un acuerdo en un país y entonces simplemente ya de justicia transicional, y si usted realmente no lo concerta con la Corte Penal Internacional o con los países que tienen asiento allí, el día de mañana los acuerdos que usted haga en un país los puede cambiar la justicia globalizada. Luego es importante que lo que se está haciendo aquí en Colombia lo vaya conociendo el mundo, lo vaya conociendo Europa especialmente, que es donde hay, digamos, unas tendencias muy fuertes de derechos humanos, y yo creo que eso es importante, ese apoyo político, y en lo que viene de justicia transicional, digamos, también que los europeos entiendan en qué estamos y para dónde vamos. Y lo otro es, más que el tema de la coca, que le han sacado, pues, digamos, mucha mofa en los últimos días, o de la totuma, que es lo que he escuchado a varios columnistas, del senador Robledo. Yo creo que el tema es... Sí, el tema es una cosa muy paisa, la palabra coca. El tema es, pues, digamos, como crear ese ambiente, porque si así usted ponga un peso o ponga 1 millón de euros o haga un préstamo, el hecho de usted poner así sea un poquito lo compromete con el proceso, y yo creo que eso es lo que está buscando el presidente, crear unas condiciones de un fondo, porque así usted ponga algo, así sea muy poquito, eso compromete al país con el proceso, y yo creo que en el fondo eso era lo que buscaba el presidente, un apoyo político, y en eso lo logró, porque todos sabemos que todos los presidentes con los que se reunió, o vicecancilleres como el de Inglaterra, pues todos dieron apoyo al proceso de paz. Pues Mauricio ha puesto un tema muy importante, que yo creo que sí es preocupación muy grande del presidente Santos y de la coalición política de gobierno, que es el tema de la justicia y el tema de si es posible hacer con justicia transicional un acuerdo de paz y hacer unas concesiones en justicia para que haya paz en Colombia y que haya un ambiente internacional muy favorable a ese acuerdo, en un mundo crispado, en un mundo donde la agenda de derechos humanos tiene una importancia muy grande. Ese punto queremos analizarlo, pero quizás lo dejamos ahí en remojo y lo tomamos porque, digamos, el otro tema es el económico, que se habló en realidad, ya empezaron a tocarlo, se habló una figura muy fuerte, que es el Plan Marshall, que es una gran, digamos, aporte económico de los países centrales, Estados Unidos, Europa, para la reconstrucción de muchas cosas de Colombia, para la reconciliación, y hay una ambición realmente de Santos de tener un gran aporte en un momento clave, en un momento que se está retirando la cooperación internacional, o se debía retirar la cooperación internacional. Toda la cooperación estaba en retirada, toda la cooperación, porque este es un país de desarrollo medio, porque aquí lo único que lo retiene ahora, o lo retenía, era el tema del conflicto, el tema de los derechos humanos, y ahora, y aún así, toda la información de Holanda, de España, de todos los países que aportan más, era una sensación de retirada. Solo retener la cooperación tal como estaba ya es una cosa, una batalla, pues, que hay que dar. Pero sí es realmente exagerado esto del Plan Marshall, de un proyecto para aportes a Colombia para la reconstrucción. Yo creo que la imagen de Santos pasando la totuma de pronto es un poco exagerada. Sí, uno puede debatir de la contradicción entre Santos, que quiere vender a Colombia como país emergente, que es candidata a la OCDE, sí, a la Organización de los Países Ricos, y que por otro lado viene a decir, yo necesito plata para el posconflicto. Si usted es país que ambiciona pertenecer al club de los ricos, o todavía necesita cooperación internacional. Aquí puede haber una contradicción, pero la política, que yo sepa, está hecha de muchas contradicciones. Sobre la necesidad, efectivamente, o la voluntad de levantar fondos, y creo que le fue bien en la medida que logró que los países europeos se comprometieran efectivamente a apoyar el posconflicto. En la práctica, la única decisión que fue tomada fue la creación de un fondo
Es una decisión importante porque hace meses que están hablando de que sí, sí, no, cuál era el país que tomaba la iniciativa, quién es el primero que pone el primer peso. Y es una cosa que hace de Colombia un poco un país aparte, porque esos fondos, en términos de gestión de los fondos de cooperación europea, se hacen en casos de países realmente después de un desastre o en situaciones realmente dramáticas, y Colombia no cuadra, digamos, en este tipo de países. Entonces es una cosa que manifiesta cierto interés de Europa para Colombia. Ahora, Colombia y que lo haya hecho Rajoy como que va a ser como el líder de eso. Bueno, eso sí. Imagínese el platal que va a recoger. Sí, eso España no. España tradicionalmente dentro de Europa tiende a, no sé si acaparar o a ser muy dinámica en materia de gestión de la cooperación con América Latina en general. Francia lo hace con África, o sea, esos se reparten las competencias. Pero sí es importante que lo hayan dicho. Tradicionalmente, o sea, Colombia no es dentro de los países prioritarios, y yo creo que si efectivamente se ponen de acuerdo, entre otras cosas, es porque no hay intereses fundamentales sobre esta región del mundo y sobre este conflicto, y por eso los europeos todos pueden estar de acuerdo a favor de apoyar el proceso de paz, y no hay mayores debates, precisamente porque no hay intereses fundamentales. La cooperación históricamente europea de pronto no ha sido muy importante para la Unión Europea en términos de multilateral o a nivel bilateral, pero yo sí creo que, aunque no haya alcanzado montos muy importantes, como bien lo decía, ha sido fundamental aquí en la cooperación internacional y en las regiones, en las organizaciones sociales, en las regiones, en las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones de víctimas, en toda esta red. Sí, la cooperación europea ha jugado un papel fundamental, yo creo, en los últimos años. Y bien lo decías, la retirada tenía por qué preocupar a las organizaciones sociales y de alguna manera al gobierno en el momento es que está hablando de la paz territorial, de poder apoyar lo que se vaya a hacer, si es que se hace algo, para sustentar, digamos, este proceso de paz. Necesitan de este mallaje de esas redes que han sido históricamente financiadas por la cooperación internacional. Entonces yo creo que en eso, sin entrar en el debate de los intereses que pueda haber, sí es importante que se haya logrado este fondo, aunque para los europeos, yo no sé las cifras de que dieron de que Alemania da 70 millones de euros. 75. Eso sí son prestados, porque yo sí me quedé boquiabierta. Es una cifra enorme en términos de... Ahora va a quedar también como la cuenta, no sé cómo que hay sí, porque es mucha plata. Yo me ratifico en mi idea, eso fue lamentable. Sí, con la escudilla, es la palabra que yo más uso, ¿no? Platico, pues, a ver quién me tira una moneda. A mí eso me parece horrible, porque aquí hay un problema de la dignidad, y la dignidad no se la inventaron los seres humanos como un adorno superfluo, no, eso tiene un contenido supremamente grande y eso manda 1000 mensajes. Pero, senador, también es que lo otro es que hay no corresponsabilidad también europea y gringa en este conflicto por el narcotráfico. No, pero lo que yo quiero decir es que además no dan nada. Miren, nadie llega a potencia por generoso. Que no nos echen cuentos, ¿cierto? Además no la cobran 10 veces. Yo estuve en estos días aquí en Bogotá con otros congresistas colombianos en una reunión con un grupo de congresistas alemanes. Entonces, este tema pues salió, fue parte de la conversación, una conversación muy cordial. Entonces algo decía, bueno, ¿y cómo podría ayudar a Europa de verdad un proceso de paz en Colombia? Yo les dije, pues cambiemos el TLC. Es que el TLC con la Unión Europea va a arruinar 200 o 300 mil lecheros colombianos, campesinos pobres de la leche. Los van a quebrar los productores de leche europeos. Entonces a mí no me pueden decir que están haciendo colaboración y cooperación con Colombia mientras nos están arruinando a la gente del agro. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Les cuento este detalle, porque ellos tampoco son tan despistados como aquí alguna gente piensa. Despistados no tienen nada. Miren lo que dijo uno de esos congresistas. Dijo, yo no entiendo ¿cómo es que Santos se atreve a ir? Claro, lo dijo en un tono más diplomático y todo. ¿Cómo es que Santos se atreve a ir a pedirnos plata a Alemania con todos los líos que tenemos en Europa cuando los más ricos de Colombia no pagan impuestos? ¿Por qué si los más ricos de Colombia no pagan impuestos en Colombia para financiar las necesidades, cualquiera sean las del posconflicto o lo que sea? ¿Por qué si somos los contribuyentes alemanes los que tenemos que pagar eso? Es que estas son inconsistencias, incoherencias bárbaras. Nos acaba de decir el ministro de Hacienda que los súper ricos de Colombia tienen escondidos en el exterior 50.000 millones de dólares para no pagar impuestos, León. Y entonces se van por el mundo
¿sí? Con la escudilla, ¿cierto? A ver quién les tira una moneda, pues por supuesto que no les tiran muchas, y si les tiran una les sacan 10, que es finalmente lo que sucede. Yo analicé con cuidado los llamados respaldos de los gringos para el Plan Colombia. ¿Saben cuál es el primer artículo del Plan Colombia en su parte económica? La obligatoriedad de firmar un TLC con Estados Unidos. O sea, a cómo nos costaron los dichosos dólares de los helicópteros gringos a los colombianos cuando tuvimos que entregarles todo el aparato productivo nacional. No, es que, o sea, aparte de mi discusión es que aquí no nos pueden seguir presentando esto como si estuviéramos en el mundo de Caperucita Roja. ¿Por qué no le habla a la canciller ayer en la entrevista que hace en El Tiempo de casi una página? ¿Por qué no le cuenta a los colombianos que Santos se comprometió a mover tropas colombianas hacia Ucrania y hacia el Golfo de Adén? Los colombianos tenemos derecho a saber. O sea, ¿cuál es el acuerdo? De este problema de las tropas también habló el príncipe inglés que estuvo aquí en estos días. Se habló en Alemania, se habla en Estados Unidos. Yo exijo que los colombianos nos digan. O sea, van a coger a los soldados colombianos que dejen de derramar la sangre en Colombia y ojalá ese proceso sea cuanto antes y los vamos a mandar a las aventuras militares norteamericanas y europeas que en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak y en todas partes. Estos son temas que deberían ser del debate. Vi una crítica de María Elvira Bonilla, una columna en El Espectador, diciendo que tampoco sabemos mucho de la gira, dice él, porque la forma como cubren la gira los medios de comunicación en Colombia es un cubrimiento prácticamente pago y organizado por el gobierno, y es una comitiva casi gubernamental y no hay una independencia, no es que se mandan corresponsales con autonomía de los medios para mirar todos los eventos, sino que era una cosa muy dirigida desde presidencia y eso me llamó la atención. También para informar qué es lo que se logró. Como usted está en transparencia. Yo creo que uno de los problemas graves que ha tenido el presidente Santos en sus 2 periodos es el tema de la comunicación. Claramente yo creo que ahí han fallado todos sus asesores de comunicaciones, etcétera. Y sí, pero yo no creo que sea el primer presidente ni el último, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, que llevan a los periodistas que quieren llevar. En algunos sitios hay más independencia y además los medios tienen los medios para mandar a su gente y no van financiados. Pero yo quisiera volver un poco a la importancia de la cooperación internacional y quizás eso no ha sido suficientemente tratado en la información que hemos recibido y quisiera retomar lo que decía María Eva en el sentido de, sobre todo la cooperación europea, ha sido la cooperación digamos que se ha orientado de una manera más clara hacia temas de derechos humanos, de fortalecer capacidades de sociedad civil, de participación ciudadana, de defensa de derechos humanos de minorías étnicas y minorías de género, etcétera. Entonces, aún si no hay, digamos, un apoyo económico sustancial, que dicho sea de paso, apoyo a que si todavía no hay un acuerdo firmado, si todavía no sabe para dónde va este proceso y en cuánto tiempo. Entonces, comprometer unos recursos y ni siquiera se sabe cuándo va a terminar. Entonces, yo sí quisiera insistir y no estigmatizar de una manera tan fuerte lo que ha sido la cooperación internacional, sobre todo la cooperación europea. Yo creo que ha jugado un papel muy importante y las organizaciones sociales, muchas de ellas han sobrevivido gracias a la cooperación europea sin nada a cambio. Otra cosa puede ser los acuerdos gobierno a gobierno, pero yo sigo, desde sociedad civil sí puedo decir que nosotros hemos hecho cosas que no hubiéramos podido hacer, importantes o menos importantes, sin el apoyo de sociedad civil. Creo que León también, desde donde ha estado en sociedad civil, en las organizaciones en las que ha estado, ha sido fundamental la cooperación europea. Entonces, yo creo que eso también tenemos que valorarlo como una forma de apoyar el proceso y no solamente desde el punto de vista si son 750 millones de euros, 75 millones de euros por 3 años o cada 3 años o no, sino cuál va a ser el apoyo, por ejemplo, en este caso, de Alemania a un proceso de paz colombiano, además utilizando su experiencia. Lo de ayer fue fantástico, lo que pasó ayer, cómo estaban reviviendo su historia y recuperando su memoria
en el proceso de unificación, yo creo que ahí tienen mucho que enseñarnos. Sí. El senador Robledo traía una cosa que es los ricos de Colombia. El Estado, por otro lado, es un Estado también de alguna manera con muchas limitaciones, pero ya este es un Estado grande, un Estado importante. Y la cooperación, y digamos, un plan para posconflicto tendría que tener seguramente esas tres fuentes de financiación. La propia del Estado, la de los ricos que van a poner, porque se está generando una campaña a ver qué es lo que van a poner para un fondo, por ejemplo, de paz, y la cooperación europea. Porque, bueno, mi experiencia, doctor Lescano, es que son 242 municipios, son casi el 40% del territorio nacional impactado por este conflicto guerrillas-Estado. Son municipios más pobres, son municipios del nivel más bajo, con una capacidad. Nosotros hicimos un cruce y ese cruce es de municipios nivel 1, la mayoría de esos municipios, casi 190 son de categoría 1. Entonces, hay mucha pobreza, mucha incapacidad también, y hay que reconstruir muchas cosas en Colombia, y se necesitaría una cosa grandísima. Se ha empezado a discutir en el Congreso el tema del valor del posconflicto y cómo sería ese proceso. Yo creo que hay que pensarlo. Sí, muy importante su pregunta, pero antes quería un poco como responderle al senador Robledo con todo afecto. Es que obviamente pues, la posición que tiene el senador Robledo, pues, que además el país conoce y que además muchos colombianos respaldan porque votan masivamente por él, pues es claramente, digamos, una posición cerrada, digamos, de que Colombia pues, no tenga, digamos, TLCs, tenga unas relaciones, digamos, muy específicas con otros países. Nosotros, por el contrario, pues creemos que Colombia debe seguir firmando tratados de libre comercio, que eso ha sido el éxito de la economía hoy del país, que tiene casi un 30% de inversión extranjera en el crecimiento del PIB. Nosotros sí creemos que Colombia hoy es un país importante a nivel internacional. Yo creo que nosotros lo que hemos tenido es, por nuestro propio conflicto interno, no hacemos sino mirarnos hacia adentro. Y un poco cuando los presidentes en Colombia salen y hacen giras y digamos, asisten a construir relaciones internacionales, la gente muchas veces cree, no, lo que estás paseando y lo que estás ya haciendo es un show y vas a banquetes, porque Colombia no está acostumbrada, o los colombianos no estamos acostumbrados a ver al país jugando, si se puede decir, en las grandes ligas internacionales, o por lo menos teniendo un liderazgo regional de talla internacional. Y yo veo en eso una visión muy pesimista. Si uno realmente sale del país, y seguramente muchos de aquí lo hemos hecho, hoy, y lo podemos decir, nos ve Latinoamérica y el mundo de una manera diferente. Nosotros no somos el país de los años 80 de Pablo Escobar, ni el país, digamos, tercermundista. Nosotros somos una economía emergente, tal vez hoy la más fuerte de América Latina en crecimiento, en lo que se está haciendo en inflación, bueno, es mucho en desempleo. Luego, hacia afuera nos ven diferente y nosotros también tenemos que empezar a jugar un papel diferente a nivel mundial. Por eso esas salidas del presidente son importantes, no solamente para el proceso de paz. Se logró, por ejemplo, que el Parlamento Europeo votara ya que nos quitaran la visa para ir a Europa. Eso es importante. A mí, digamos, pues yo tengo una visión diferente de la OTAN, obviamente no la voy a entrar a discutir hoy, pero yo sí creo que nosotros debemos jugar en la OTAN. Y digamos, yo sí creo que hay que cambiar esa percepción de un país ahí chiquito, y yo creo que implica que podamos estar a nivel internacional, lo que estamos tratando de lograr en la OSD. Ahora, frente al tema del posconflicto que dice Elizabeth Ungar, es que mire, pero si no hemos cerrado el conflicto, ¿para qué vamos a pensar en el posconflicto? Y todos los tratadistas y todos, digamos, los que han estudiado estos temas de posconflicto en el mundo, lo primero que recomiendan es, mire, usted tiene que planear el posconflicto inclusive antes de que cierre el conflicto. Si no se cierra, no importa, se perdió el trabajo. Pero si se logra la paz, uno sí tiene que tener claramente un plan, y tiene que tener claramente una estrategia, y tiene que tener claramente una financiación, que es más o menos lo que hoy, y nadie sabe hoy cuánto cuesta, pues porque no se ha firmado, no están los acuerdos, pero lo que sí es claro es que si el gobierno nacional no tiene un plan de posconflicto, esos 342 municipios, otros dicen 400, bueno, los municipios que estén hoy en conflicto en Colombia, porque también es cierto que hay otras regiones que ya están en posconflicto, pero digamos esas regiones que usted dice,
Si nosotros no llegamos con una institucionalidad muy fuerte, lo que va a pasar es que ya no son bajan el letrero de las FARC y montan el de las BACRIM. Y si no montan el de las BACRIM, montarán el de el ELN si no se hace un acuerdo de paz, o el de cualquier grupo al margen de la ley, porque lo que uno históricamente es a rey muerto, rey puesto en términos de grupos al margen de la ley. Se hace el papás con el M19, ese municipio lo copa otro grupo ilegal. Se desmovilizan los paramilitares, ese municipio nuevamente lo copa otro grupo ilegal, porque si no llegamos después del proceso de paz con una institucionalidad fuerte, con jueces, con carreteras, con hospitales, con seguridad, claramente lo que va a pasar es que vamos a volver a repetir el conflicto ya no con las FARC, sino en otro grupo. Y en eso es importante que el posconflicto, bueno, nadie tiene las cifras. Los estudios que hemos hecho y lo que hemos hecho, hablado en la Comisión de Paz, se habla más o menos de 40 billones, 42 billones en los próximos 20 años. El otro año solamente tienen en el presupuesto unos 12 billones, que es un poco en agricultura, un poco lo de víctimas, que son 8 billones, pero claramente hoy no está hacia el futuro programado cuánto es. Por eso es importante no solamente que los empresarios pongan, que hoy tienen tasas de tributaciones altas, hoy muchos empresarios tienen tasas de tributaciones altas, empresas que llegan casi al 60%, obviamente tienen que aportar, no solamente el gobierno que tendrá que aportar, las FARC en su, digamos, adquisición de temas al margen de la ley, por narcotráfico, por, digamos, extorsión, por secuestro, también tendrán que poner recursos, pues porque no se pueden quedar con ellos, tendrán que resarcir a las víctimas con esos recursos que digamos le quitaron a los colombianos, y yo creo que la comunidad internacional, y ahí se va configurando un plan, pero lo importante es pensar en el futuro, si no se cometen los mismos errores del pasado. Vamos a un corte y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, y hoy con el tema de la evaluación de la gira del presidente Santos por Europa, que estuvo, pues el motivo principal, central, era la paz, buscar apoyo diplomático, buscar apoyo para determinaciones complicadas en Colombia, como ese de la justicia transicional, buscar apoyo económico, sin duda, para el posconflicto. Eso fue lo que se resaltó más y es lo que hemos estado discutiendo. ¿Tenías algo que decir sobre lo que se ha comentado? No, sobre la cooperación internacional, porque me parece que el senador Robledo tiene una... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no es por generoso que las potencias llegaron a ser potencias, pero tiene una visión como de los estados actuando en el escenario internacional con un interés nacional claro, y que todos sus actores, sus instituciones, sus individuos apuntan a eso. Las cosas son contradictorias, entonces sí, lo que juega en materia de política de cooperación y el aporte que puede dar en cooperación, que lo dije y lo repito, es poco lo que está aportando. No están siendo muy generosos con Colombia frente a los montos de la cooperación internacional. Puede ser que sea mientras vendan armas o que mientras estén buscando firmar TLC o están invirtiendo en las minas. Pero eso no le quita que, como dijo Elizabeth, eso ha sido importante para muchas organizaciones y para la defensa de los temas de derechos humanos en Colombia, y por lo tanto me parece que no se puede tirar a la basura con todo el resto. Es que son dinámicas más complejas que solamente las potencias mirando cómo vienen a saquear a Colombia, me parece, sí hay una... Lo otro es que, sobre tu pregunta de que por qué no van a pagar los ricos, yo sí creo que efectivamente es una pregunta que se están haciendo muchos europeos, y muchas críticas que se le podría estar haciendo al discurso de Santos, porque Santos no fue a llorar yo quiero plata, Santos fue a decir ahórrense la plata de la lucha contra el narcotráfico, si firmo la paz vamos a acabar con el narcotráfico. Uno puede dudar de que así sea, como bien lo dijo el Senado, pero eso es el discurso, o sea, en eso no rebajo tanto la dignidad. Dijo, es que ustedes están invirtiendo millones para luchar contra el narcotráfico, yo propongo la paz. Y hay un interés obviamente político de los europeos, no es que haya muchas regiones donde se esté negociando la paz con alguna opción de éxito. Si uno quiere estar en la jugada, porque tantas veces que hemos estado en las guerras malas, pues si hay algo bueno que pasa en el mundo, obviamente hay un interés también de hacer presencia.
pero me parece que la presión, o sea, que lo del narcotráfico no se va a acabar, que por qué no pagan no pagan los ricos, que por qué la agencia legislativa de este gobierno en muchos puntos no parece ir en el sentido del proceso de paz. Me parece que esas preguntas que se hacen los europeos no las hacen tan claramente por la situación interna y por el hecho de que en Colombia la oposición dura al proceso de paz viene de la, llamémoslo, de la derecha, del uribismo, y que es desde sí, y entonces que los europeos están más preocupados por defender el proceso de paz frente al uribismo que por criticar a Santos en lo que le falta al proceso de paz. No sé si me hice entender. Se me entiende que, de alguna manera, el expresidente Uribe, al hacerle semejante confrontación al proceso de paz, lo legitima en el escenario internacional o le disminuye las críticas que podrían venir, estoy simplificando al ultranza, desde la izquierda al proceso de paz. Sí. ¿Sí? Para los televidentes, que las críticas de Uribe al proceso de paz colocan a los europeos a favor del proceso de paz, porque son muy duras o exageradas las críticas. En fin, puede tener mucha razón. O sea, Santos tiene que ir a Europa y decir es que yo no soy castrochavista, ¿sí me entiendes? O sea, eso es la crítica que le están haciendo. Entonces, si es así, pues hasta la derecha española obviamente apoyan al proceso de paz, pero sobre todo los que podrían estar críticos de ciertos aspectos del gobierno Santos, finalmente prefieren se apoyar. Y eso explica, yo creo que oímos a Angela Merkel diciendo, es que 2 años es poquito para terminar en 50 años de conflictos, diciendo, no pónganle tanta presión al proceso de paz, en vez de estar criticando otras cosas que me parece que podrían ser objetos de crítica. No sé si le oí a Elizabeth también unas anotaciones. ¿Ya se te olvidaron las que No, las tengo súper presentes. No, una se refiere a lo que hay que hacer internamente. Yo creo que paralelo a buscar el apoyo de la cooperación internacional, el buscar el apoyo financiero, el buscar que los ricos paguen más, hay un tema muy de fondo que yo no lo veo en la agenda de paz. Está en el primer acuerdo de La Habana, pero que no lo veo, digamos, en lo que se está debatiendo en el Congreso, más allá de si reelección sí o no. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se elimine la reelección. Es la forma de hacer política y de llegar al poder en Colombia. Mientras eso está en la raíz, en la pepa del problema del conflicto. Es una de las pepas del conflicto. Y eso, a mi modo de ver, no se está tratando con la suficiente seriedad y con el suficiente interés que requiere ese tema, y que también es una preocupación para otros actores nacionales e internacionales, porque si se va a llegar, si se firma un acuerdo de paz con las FARC en un año o en el tiempo que sea, pero las reglas de juego, la forma de llegar al poder y de ejercer el poder va a seguir siendo la misma, no vamos a ir para ninguna parte. Y el otro tema que tenía entre el tintero es el que se refiere, y se lo hemos dicho al gobierno y creemos que es absolutamente fundamental hacerlo, es construir desde ya un mapa de riesgos de corrupción en la utilización de los recursos que se van a invertir en el posconflicto. Provengan de cooperación internacional, provengan del presupuesto nacional, provengan de los empresarios. Experiencias internacionales demuestran que los recursos, ese tipo de recursos, son particularmente sensibles a ser cooptados por otros intereses y no llegan a donde deben llegar. Ese tipo de preparación es la que a nuestro modo de ver debe comenzar a hacer el gobierno. Hacer ajustes en el sistema político, pero ajustes de fondo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en las elecciones territoriales del año entrante? Yo sé que me estoy saliendo un poco del tema que nos convocó y que es el viaje del presidente, pero también eso hay que demostrar afuera, que se está blindando el sistema o que se va a trabajar para blindar al sistema, y que no va a ser por problemas internos del establecimiento, para decirlo de alguna manera, que la paz no se va a lograr. León, sí. Hago un comentario. Yo no quito nada de lo que he dicho, sí. Y creo que es importante lo que he dicho, porque es que aquí el país no lo pueden seguir montando sobre leyendas rosas. Entonces aquí la leyenda rosa es que los extranjeros nos van a salvar. No, si no trabajamos duro nosotros y sacamos este país adelante, este país no va a salir adelante nunca. Nunca. Así den unos centavos y con estos centavos se puede hacer alguna cosa que puede ser positiva. Yo eso no es lo que estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo es un problema de enfoque.
que es lo que transmite absolutamente equivocada la visita de Santos a la Unión Europea. Pensar que los recursos cualquiera sean, que se necesitan en Colombia para cualquier cosa, van a salir de los extranjeros, esa es una leyenda rosa, eso no es verdad. Y ese cuento nos lo están echando hace un siglo. Y hay colombianos que creen que eso es así. Y lo que sí es cierto es que le hemos terminado aceptando, Colombia le ha terminado aceptando unas cosas a los extranjeros completamente contrarias al desarrollo de Colombia. Yo se lo digo con toda franqueza, si Europa quiere de verdad respaldar a Colombia en el tema de lo que sea, renegociemos el TLC. Es que uno no sale adelante porque le tiren monedas, uno sale adelante si sale adelante por su propio esfuerzo y por su propio trabajo. Este es un problema del enfoque, o sea, no es un problema de molestar, no es un problema de molestar. Pero voy a avanzar en este tema, que es importante. Yo tengo una preocupación muy grande, es que le están dando tanto valor al posconflicto en el sentido de las otras cosas que se harán distintas de la paz en sí misma, o sea, distintas del desaparecimiento de los fusiles, que pareciera que el desaparecimiento de los fusiles no vale la pena. Y resulta que eso es lo que hay que lograr, y que quienes hoy los empuñan se reintegren a la vida civil, y eso solo en sí mismo es una cosa importantísima, porque esto, si no, aquí vamos a llegar al punto en que alguien diga, no, es que como la plata del posconflicto es muy poquita, sigamos en la guerra, y eso es un desenfoque ideológico de una gravedad inaudita. O sea, el avance que pueda sufrir el país por el proceso de paz no va a ser por lo que hagan en el posconflicto, y ojalá se hagan cosas, yo no me opongo a eso, y construyen un puente, una escuela, lo que sea, pero la gracia es que logremos un proceso de paz en el que esas armas desaparezcan efectivamente. Entre otras cosas, ¿para qué? Porque si hay menos violencia en Colombia, va a poder avanzar la lucha política y civil por cambiar a Colombia y bajar de dirección del Estado a los Juan Manueles, porque mientras los Juan Manueles estén mandando, aquí no va a haber solución a los problemas nacionales. Eso hay que plantearlo con todas las letras. Yo vuelvo y pongo el tema del agro. ¿Va a haber solución a los problemas agrarios de Colombia si la política es importar la comida del exterior? Eso no es posible. Pero, repito, así todo, se perpetúe el doctor Santos en la presidencia o llegue Uribe o el que sea, si hay paz, eso es un avance. Si hay proceso de paz, eso es un gran avance. Y eso en sí mismo hay que defenderlo, ojo, porque no es verdad que va a haber recursos que modifiquen realmente las condiciones de vida de esos 400 poblaciones de Colombia. No los va a haber. ¿De dónde van a salir? No los va a haber. Va a haber unos cuantos pañitos de agua tibia, los mismos de ahora, el clientelismo y unos cuantos dólares más, porque aquí son expertos en cortar 5 veces la misma plata. Entonces, Familias en Acción es una plata, la de no sé qué una plata, entonces el mismo cuento, y al final uno va y mira, los mismos pobres siguen en la olla. Pero si hay menos violencia, eso es una ganancia para Colombia. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa de opinión todos los lunes, y hoy tenemos el tema de la gira del presidente Santos, y el doctor Luis Canoya se ha metido por un tema que creo que es muy importante en esto de las giras, que no aparece mucho en los medios de comunicación, no es un tema que se discuta abiertamente, pero que creo que es el fondo de las giras tanto a Nueva York, a Washington y a Europa, y es crear un ambiente favorable para la paz de Colombia y favorable para, digamos, implementar medidas de justicia transicional que seguramente serán muy arriesgadas. Es el coco, además, el tema de justicia es el coco duro de la oposición, hay que meter a la gente a la cárcel, a los jefes a la cárcel, el tema, y hay que inhabilitarlos para participación en política. El coco es la Corte Penal Internacional y el Tratado de Roma, y yo creo que ahí lo que ha hecho Santos es ir a tratar de crear un ambiente favorable para que nos dejen a los colombianos resolver nuestros temas y elegir un camino de justicia que permita, digamos, avanzar hacia el proceso de paz.
eso es duro. Y usted se metió por ese tema. Yo creo que ese es uno de los temas. ¿Usted cómo ve el ambiente internacional para ese tema en Colombia? No, yo creo, digamos, que es en doble sentido. O sea, por un lado, el presidente Santos tiene que contarle a los europeos o al mundo, digamos, en general, cuáles son los estándares del proceso de paz y un poco también tener retroalimentación y lo escuché, digamos, de algunos parlamentarios europeos, de cuáles son también un poco la visión internacional de cuáles son los mínimos de justicia, son los mínimos de reparación para poder, digamos, lograr ese consenso. Pero indudablemente por ahí empecé, y yo sí creo que la gran, digamos, trabajo importante del presidente Santos fue, digamos, socializar que en el momento que se lleguen unos acuerdos en los cuales no estén de acuerdo solamente el gobierno y las FARC, sino los colombianos que a través de un referendo vamos a refrendar esos acuerdos, pues digamos que respeten ese acuerdo de los colombianos y que un poco la comunidad internacional entienda que ese es un deseo de los colombianos, que ahí sí, como dice el senador Robledo, tenemos autonomía, pero que obviamente tendremos que cumplir los estándares internacionales. Y yo sí creo que ahí fue, digamos, el centro de la visita del presidente Santos. Y eso se liga un poco a algo que es importante que usted dijo, senador Robledo, y yo sí lo acompaño, es que la sola ausencia de violencia ya genera prosperidad. Lo dijo la Universidad de los Andes. ¿Cuánto crece el país? 2 puntos del PIB, 10 años de crecimiento económico nos ahorramos. Y yo creo que eso es importante. Entonces luego el gran debate nacional, el gran debate en La Habana, va a ser cuánto de justicia, cuánto de perdón. Seguramente las víctimas quieren más justicia, seguramente las nuevas víctimas del futuro estarán pensando en más perdón porque no quieren que sean más víctimas. ¿Dónde se pone esa línea entre la justicia, entre el perdón? Yo creo que va a ser el gran debate del proceso de paz, y donde se ponga esa línea va a tener que estar de acuerdo con los estándares internacionales, y es ahí donde yo creo que ese es, digamos, el gran debate. ¿Cuál es la justicia transicional? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Quiénes van a ir a la cárcel o no van a ir a la cárcel? Si los delitos de lesa humanidad entran o no entran, si los rasos van a salir inmediatamente, cuáles van a poder participar en política, cuáles no. Ahí yo creo que en todo el mundo está de acuerdo con el proceso de paz, y ahí en la justicia es donde yo creo que todavía hay muchos disensos y donde hay que trabajar hacia afuera, y por eso yo creo que el presidente Santos inició, yo creo que por donde tiene que iniciar, un poco por enterarse y comunicar lo que está pasando en el mundo en términos de derechos humanos. María, este es un tema duro y claro, ha cambiado mucho el entorno internacional, pero esta gestión que está haciendo Santos, ¿qué tantos resultados va a tener para que dejen a Colombia, para blindar este proceso de paz, para que nos dejen hacer un camino de justicia como lo definamos nosotros? Yo creo que lo que se llama la comunidad internacional en general y las instancias de justicia internacional saben que existe este debate de donde uno pone la línea entre la paz y la justicia, y que finalmente están, o sea, la idea que hay mínimos por debajo de los cuales ya no se puede, es intolerable, y que la amnistía hoy en día no cuadra, son ciertas, pero esos mínimos no son los mismos cuando la violación masiva a los derechos humanos vino desde el poder mismo, vino desde el Estado o vino desde movimientos insurgentes. En este momento la justicia internacional tiene muchos problemas para hacerse efectiva, y antes de meterse o sea, tiene muchos otros temas que resolver antes de hablar de Colombia. Me parece que aquí el problema esencial es el consenso político, el consenso al cual pueden llegar los colombianos. Mejor dicho, si en una sociedad determinada, sin hablar de Colombia, en nombre de la paz aparece que hay un fuerte consenso para reducir el mínimo, no digo desaparecerlo, yo creo que la comunidad internacional lo acepta. Entre más sólido el consenso, más es factible que la comunidad internacional lo acepta. Soñemos, se llega a un acuerdo de paz, lo pasan a referendo, el 80% de los colombianos dice que sí. La comunidad, sí, yo creo que la justicia internacional dice, puede ser que en 20, en 30 años, como pasó en el caso de las transiciones del Cono Sur, se reabran, listo, se van a reabrir, pero la paz, que si supone un tiempo donde uno eso deja quieto, yo creo que la justicia internacional lo tiene, que aquí sí el problema no es de que como los ven los extranjeros, aquí el problema fundamental es si los colombianos puedan llegar a un acuerdo mínimo, no solamente en La Habana, pero refrendado a nivel de la sociedad colombiana. Solo una interpretación muy pequeña, pero mira que en la transición del Cono Sur que tú dices, en algunos casos hubo referendos, en algunos casos hubo acuerdos, y 20 años después la comunidad internacional abrió, extraditó o sancionó a muchas personas.
y pues el caso de Pinochet, por ejemplo, donde hubo un referéndum, donde la gente votó, donde la gente hubo un acuerdo nacional, y después en 20 años a alguien se le ocurrió demandarlo y no se acuerdan, empezando porque las generaciones no son las mismas. Entonces sí es importante ese tema, aunque Listo, entiendo pero lo que no tú lo vas dices. a poder blindar a 20 años, y menos no. a 40. Si me entiendes la cosa, digo, es que si logras, igual hubo transición democrática. Si me entiendes, o sea, se hizo, se pasó. Después, entonces yo sí creo que en eso la justicia interna, o sea, que depende mucho del consenso interno, que eso ya la responsabilidad eso sí es verdad. sí es de los colombianos, Así- más ahora que sí lo lo de- diga o no la sí, comunidad Lo más importante es internacional. aquí, Y pues. si lo deberían a 20 o 30 años ya ninguno de los protagonistas Sí, de este con conflicto esta estará mano vivo, de viejos manera en la- que... sí. Y nosotros. Ni nosotros. Pero María pone un tema y es, contrasta lo político y lo jurídico y dice, si hay un consenso político interno, la comunidad internacional va a tener mucho respeto por ese proceso y eso es una cosa definitiva. En cambio, si el consenso es muy débil en Colombia, va a Ahora, tener diciendo más alas eso la no comunidad comprometo internacional. mucho, ¿no? Porque ¿qué quiere decir eso si las FARC exigen la salida de Simón Trina? O sea, hay muchas cuestiones prácticas que no estoy resolviendo porque no tengo la solución, pero me parece que es... Perdón, Elisa. No, eso pasa, lo que ustedes están diciendo pasa necesariamente por el respeto a derechos fundamentales como es el derecho a la participación política. ¿Qué tan dispuestos están los colombianos a aceptar que los desmovilizados participen en política y puedan ser elegidos? Si no se logra eso, de alguna manera, un consenso en torno a eso, va a ser muy difícil también llegar a acuerdos o que lo que se ya acuerde sea duradero, porque dejar las armas, buscar otra forma de hacer política y de incidir en lo público, pero no poder participar en elecciones, ahí hay una gran contradicción. Y yo creo que los colombianos también tenemos que ser mucho más generosos en ese sentido, de entender que los derechos fundamentales pasan por participar en lo público y participar en política. Sí, es. Hay una cosa y es esto que es bueno contarlo también por vía de información. Eso de la comunidad internacional, eso es una especie de entelequia, ¿no? O sea, la comunidad internacional son Estados Unidos y los compadres europeos y Japón de pronto y China y no sé quién más. Pero sí, pero no es comunidad internacional, aclaremos eso. O sea, nadie llama a Burundi a preguntar qué opinan sobre estas Son los cosas. centros ¿no? de poder. Pero es que es importante que elevemos el nivel de comprensión de los colombianos. Por ejemplo, Estados Unidos no es signatario del Tratado de Roma. O sea, el país que más agresiones militares ha hecho en la historia de la humanidad en el exterior es Estados Unidos. El país que más gasta en guerra es Estados Unidos. El país que más bases militares tiene por fuera de Estados Unidos es Estados Unidos. Y no es signatario del Tratado de Roma. Y no acepta que se le aplique el Tratado de Roma ni a sus mercenarios. O sea, esto son cosas reales. Los europeos sí son signatarios del Tratado de Roma. Yo pregunto, ¿y quién se lo aplica a los franceses? ¿O a los ingleses? ¿A quién? Sí, o sea, no se pueden ir a Afganistán a hacer lo que se les dé la gana y qué pasa. Se Entonces nos son cosas acabó el para tiempo. echarles ojo. Les agradezco mucho la participación y muy buenas noches para todos los televidentes y los esperamos de hoy en 15 días en otro programa de La Controversia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo y hablamos cada semana sobre los temas del día o de la semana. Hoy tenemos un tema especial, vamos a hacer una evaluación de la gira del presidente Santos por Europa y también vamos a hablar un poco ya que se acercan los 100 días del segundo mandato del presidente Santos, hablar un poco lo que han sido estos 90 y pico, casi 100 días,
en función, digamos, de entregarle a los televidentes una evaluación. Tenemos unos invitados e invitadas especiales. Hoy, Elizabeth Ungar, y es columnista del Espectador, analista política. Como incluso se habla de una fragata moviéndose por la zona del Golfo de Adén. Eso pues son cosas de una gravedad pasmosa. Primero, que prueba que los europeos no dan nada, ni los gringos ni nadie. Y además vamos a seguir metiendo a Colombia con tropas colombianas al servicio de la OTAN. Este debería ser, en otro país sería un debate inmenso. ¿Cómo así que el señor Biden hace unos meses, unas semanas, el vicepresidente norteamericano le manda una carta a Santos y le dice: necesitamos que hagan paz rápido en Colombia porque esas tropas las necesita la OTAN en otros escenarios de guerra en el mundo? Ojo, colombiano, lo que se está moviendo. Elizabeth, hagamos una primera comentarios generales sobre esta gira. Bueno, yo creo que el presidente no fue a conseguir plata, sino fue a vender la idea. Yo no creo que... No concuerdo con el senador Robledo cuando dice que fue a pasar la coquita. Lo que haya dado a cambio, ese sí es un tema muy preocupante. Y creo que un proceso de paz necesita del apoyo de la comunidad internacional, no solamente pensando a futuro, ahí sí pensando en recursos, sino un apoyo político para sacar adelante este tipo de decisiones y para sacar adelante este tipo de procesos que el país solo no lo va a poder hacer. Bueno, Mauricio, el tema de Mauricio es de la coalición de gobierno. Vamos a ver cómo ve usted esa gira. No, yo creo que al presidente pues le fue bien porque tenía muy claramente dos objetivos. El primero era obviamente conciliar y promover y contarle al mundo, digamos, especialmente a Europa, pues el proceso de paz, entre muchas otras cosas, porque este es un proceso de paz que se está haciendo después del Tratado de Roma, es decir, este es un proceso de paz que tiene unos alcances en el tema de la justicia de alcance internacional. Hoy la justicia está realmente globalizada, es decir, hoy usted no puede llegar a decir que usted hace un acuerdo en un país y entonces simplemente ya de justicia transicional, y si usted realmente no lo concerta con la Corte Penal Internacional o con los países que tienen asiento allí, el día de mañana los acuerdos que usted haga en un país los puede cambiar la justicia. Directora de Transparencia, muchas gracias, Elizabeth. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio Liscano, senador del partido de la U, un parlamentario fogoso. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, León. Un saludo afectuoso a todos los televidentes y aquí a las personas que nos acompañan en el set. A Marie-Ève de Toff, internacionalista, ella es corresponsal de Le Monde. Buenas noches a todos. Y al doctor, que lo hemos tenido mucho tiempo acá, al doctor Robledo, senador del Polo Democrático. Muchas gracias por venir. Luego, a usted mil gracias, a sus televidentes mis saludos. Bueno, empecemos con Marie-Ève. Marie-Ève, usted que conoce más ese mundo europeo, ¿cómo se ve desde allá? ¿Cómo vieron allá esta gira del presidente Santos? Primero, creo que no la vieron mucho. No es de los temas que acapare los noticieros internacionales la visita de un jefe de Estado, porque hay muchos jefes de Estado que se pasean por Europa. Dicho eso, yo creo que le fue bien en lo que iba a buscar, un respaldo político y un apoyo económico que está lejos de haberse concretado del todo, pero yo creo que en lo que pretendía el presidente Santos le fue bien. El doctor Robledo sí fue muy crítico, le vi muchos trinos sobre esa gira. Pues a ver, digamos esto, León, yo creo que el viaje del presidente Santos en lo que tiene que ver con él hacer una explicación de todo este tema de la paz y ganar, digamos, respaldo, yo a eso no tengo nada que objetarle, pienso que ese es parte del trabajo de un jefe de Estado, pero la forma como la cosa se hizo, un poco pues como un plan como de limosnear por allá, ¿no? De pasar pues casi con una latica a ver si le pone unas monedas, a mí eso me molestó realmente. Yo creo que el problema de la dignidad es un problema clave en las personas, en los países y en los presidentes, y eso se pierde, y además porque esto ya se demostró, esto tiene un secreto, porque es que aparentemente nos regalan cosas, pero ahí acaba de sacarlo con todas las letras la Deutsche Welle, que es el sistema de información del Estado alemán, cómo Santos va a hacer compromisos de tropas colombianas al servicio de la OTAN, tanto en el caso de Ucrania